Muy buenas, yo soy Javi, estos mandos y se cae el fuego. Empezamos. Muy buenas, ¿qué tal? Vamos con otra reseña de cómic en el canal. En este caso vamos con Thor Ragnarok, un cómic complicadillo de encontrar hoy en día porque no ha habido reediciones de esto, hasta donde yo sé. Cosa rara, porque saliendo la peli de Thor Ragnarok hace unos años habría sido el momento perfecto. Pero bueno, para conseguirlo tiene que ser de segunda mano. Huelga decir que este cómic para mí es muy superior a la película. La película apenas se puede considerar casi ni una adaptación de esto, ya no solo porque no ocurra lo mismo, sino por el propio tono del cómic. Pero bueno, no nos adelantemos todavía. Este cómic recoge los números 80-85 de Thor, que son los que engloban esta saga y que sirven para poner punto y final a Thor, al menos durante un tiempo. Ya hablamos de que el universo Marvel estaba teniendo una reestructuración en sus personajes, el statu quo de los mismos, los artistas, los guionistas implicados, todo esto, ¿no? Estamos en el año 2004 y ya estaban preparando el terreno para Vengadores Desunidos, que ocurriría ese mismo año. Así que ciertos personajes en sus cabeceras propias, como Iron Man, Capitán América y el Halcón, o el propio Thor, pues ya estaban ajustando sus colecciones individuales a este evento. Sin embargo, no los considero necesarios para seguir los personajes y su línea de evolución o su línea de eventos y demás. En el caso de Thor, pues sí, porque se enfrentaría al Ragnarok, el fin de todos los dioses asgardianos, y pues de ahí su ausencia durante Desunidos e incluso durante años en la editorial, porque esto es en el 2004 y hasta el 2007 no tendría de nuevo una serie propia. Del cómic se ocupan Michael Avon Oeming, guionista que ya había manejado a Thor en otras ocasiones, junto a Dan Berman, como en la balada de Bill Rayos Beta. A los lápices tenemos a Andrea De Vito, que ya os sonará a muchos porque muchas de las ilustraciones de Marvel Champions corresponden a este autor. Y en el cómic es un gran reconocido, ocupándose de obras como Aniquilación, números de Nova, de Pantera Negra, los especiales de Patrulla X de World War Hulk o Casa de M Civil War, entre otros muchos números por ahí que tiene en Marvel. Y del color se ocupa Laura Villari, que empezaría su andadura en Marvel precisamente en estos cómics y que se ve que se entendieron bien, Andrea y ella, porque trabajó en Aniquilación, también en la saga de Patrulla X de World War Hulk, además de muchos otros cómics, incluso llegando a dibujar muchos números de futuras colecciones más adelante. Este cómic destila leyenda por todos sus poros, y esa sea quizá la principal diferencia con respecto a la peli. No ya lo que ocurra o deje de ocurrir, porque está claro que este cómic utiliza unos personajes que no estaban ni planteados en el UCM y tampoco tendría sentido meterlos ahí. Además, mientras que este cómic pretende cerrar un ciclo, la peli te está preparando para el momento álgido de la saga cinematográfica con la llegada de Thanos. Entonces tampoco puedes dejar al personaje en ese estado. Yo lo entiendo. Lo cual nos lleva a preguntarnos si realmente era el momento de adaptar esta saga o si ha sido un desperdicio de trama, igual que por ejemplo la serie de Invasión Secreta, que daba para mucho más para lo que la han llegado a utilizar. Pero bueno, no vamos a hablar de la peli. El caso es que la principal diferencia es que mientras que la película es un cachondeo donde se tira por tierra toda la presencia mitológica, el cómic hace su fuerte de esta. Nos cuentan un drama épico, es el ocaso de los dioses y se trata como tal. Ya el cómic comienza como una leyenda narrada a través de la figura de un narrador, cosa que no me gusta del todo como recurso, pero que es sintomático del cómic y de la época también, aunque creo que se podía haber resuelto mejor, y ser el propio Thor quien narra todos los acontecimientos teniendo en cuenta cómo acaba el cómic, en lugar de un narrador omnisciente típico. Se nos cuenta el inicio de todo y la creación de Mjolnir como arma necesaria para Odín en sus batallas. Nos cuentan que el arma necesitó de una forja tan potente que solo podría resistirla al propio cosmos, y que la elaboración del molde para el arma fue tan impresionante que destruyó mundos con los fragmentos que arrojaba en su creación. Todo pues contribuyendo a esta trama masiva, ¿no? A esto de hacerlo todo masivo, hacerlo todo enorme, gigante, inabarcable, ¿no? Propio de las leyendas al final. Como curiosidad, cosa que me gustó mucho, vemos que el meteorito que extinguió a los dinosaurios y que, bueno, pues dio paso a los homínidos y todo esto aquí en la Tierra, fue causado por uno de estos fragmentos durante la creación del Mjolnir. Es una chorradilla, no sé si realmente luego esto tiene relevancia o peso más allá de la curiosidad, pero está guay que te vayan vinculando pues cositas, ¿no? Ya el propio prólogo es un avance de la carga simbólica y de fábula que tiene la obra. Aquí esa carga épica y la presencia de su mitología es mucho mayor, por eso sangra tanto también el contraste con la peli, porque la peli pues no va de nada de esto. Entonces, como adaptación, pues no, coge el nombre y coge un par de momentos puntuales del cómic y los mete en la película, pero nada más allá de esto. Nos cuentan la historia de las guerras de Odín empuñando el Mjolnir, la adopción de Loki tras asesinar a su padre Loki y la preferencia que tenía Odín por Thor,
creando así los celos que le marcarían para siempre. Pues el caso es que Loki ha estado buscando esta super forja para poder hacer armas no tan fuertes, porque no estarán bendecidas por la fuerza de Odín, pero sí que son más numerosas. La fuerza de Odín, por si no suena el término, es una magia hiperpoderosa que tiene Odín y que le permite hacer cosas muy raras y muy fuertes, como que no tiene parangón. Es un poco un recurso de Deus Ex Machina, la verdad, para justificar la omnipotencia de Odín, y cuando toca hacer ciertas cosas, pues ha sido la fuerza de Odín, pero bueno, siendo el padre de todos, pues al final está justificado, y como concepto, más allá de la explicación rápida churrera, pues está muy chulo, en especial en este cómic. Leer este cómic tiene el encanto de una obra épica, como cuando estás leyendo El Señor de los Anillos o cualquier obra de fantasía medieval. El cómo se narra, las figuras retóricas que utiliza, las palabras mágicas impronunciables, la gente rara, los lugares míticos. Realmente sientes la leyenda que te están contando. Y bueno, pues resulta que al final Loki encuentra a Idri y los enanos custodios de la forja estaban transportándola, y pues Loki la acaba consiguiendo. ¿Por qué la transportan? Pues te lo revela al final del cómic. Loki llega de improviso, aquí lo veis, con fuertes guerreros como Fenrir y Ulik, y pues le dan para el pelo a todos. Causan una gran derrota a los asgardianos, matan a muchísimos de ellos, incluso con esas armas nuevas forjadas, pues aquí veis que realizan un choque, por aquí se va a ver, ¿vale? Están combatiendo, realizan un choque y acaban rompiendo el martillo de Thor. Cosa que sí que adapta la peli, aunque no tiene nada que ver con cómo lo hacen, ni el motivo, ni el propósito, ni nada, pero ese momento concreto sí que se adapta. Pues al final del cómic, Thor se verá despojado de todo y de todos y tendrá que ascender a ser algo más que el dios del trueno con su característico martillo. Tendrá que convertirse en rey de Asgard, tendrá que convertirse en el padre de todos, él también. La cosa se complica y en el último momento Thor va a la Tierra a pedir ayuda a los Vengadores. Y Thor, Capitán América y Iron Man pues acaban volviendo a Asgard. Con este cómic también se nos da un último vistazo al equipo de Vengadores como tal y a la Trinidad de Marvel, que siempre son pues Thor, Iron Man y el Capitán América, que no volverían a estar juntos hasta mucho tiempo después y mucho menos en estos términos de amistad. Bueno, pues como digo, los tres se marchan para Asgard en busca de supervivientes y lo que se encuentran es un territorio asolado por la guerra. No hay supervivientes, pero ni de espacio, ni de personas, ni de nada. Está todo desolado. Continúan avanzando hasta que se encuentran de nuevo a Loki y a los malosos de turno para terminar de rematarles. Loki se jacta, ¿no?, de que ha ido incluso a pedir su ayuda a sus amigos, ¿no? Y lo ve apropiado porque es como: vosotros, el equipo que se formó para detenerme, os habéis vuelto a formar y en esta ocasión os voy a matar yo, ¿no? El caso es que los tres héroes juntos pues consiguen hacerle retroceder y acaban llegando hasta los supervivientes asgardianos. Aquí ocurren dos cosas interesantes. Primero, que se encuentran a un niño superviviente escondido que los escáneres de Iron Man no habían conseguido localizar, cosa que más adelante será relevante. Y segundo, que cuando se encuentran con el pueblo asgardiano, pues allí Thor descubre que su madre ha muerto, que su hermano Balder también, y que pues todo parece perdido porque quedan ahí muy poquita gente, que lo ha perdido todo, quedan poquitos guerreros y no tiene buena pinta en la situación. Balder en las pelis no sale, pero en los cómics Balder el Bravo es hermano de Thor y sí que tiene más presencia, y con su muerte en la leyenda nórdica se inicia el Ragnarok. Con lo que aquí en Thor, que al final pues coge cositas de aquí y allá, aunque luego las adapte, pues también se inicia el Ragnarok y Thor ya solo con esta situación ya se huele un poco lo que va a ocurrir. El caso es que manda a los Vengadores para casa porque dice que es una guerra asgardiana y que no puede permitir que los Vengadores mueran en una guerra que no es suya, porque allí pues también tienen sus propios asuntos, pero sí que les advierte que si él falla deteniendo a Loki, ellos serán la única barrera entre Loki y el fin de todo. Aquí lo vemos finalmente con este niño que acaba de salvar, al cual medio adopta un poco y acaba dando pues un discurso de ánimo y de batalla en el que ya se convierte, ya era rey de Asgard en este momento, porque Odín ya no estaba, había muerto, pero en este momento sí que realmente toma esa conciencia de en una situación desesperada, decir: yo me cargo al pueblo a mis espaldas y ahora sí que sí dependéis de las decisiones que yo tome, porque antes, quieras que no, pues ya era un mundo estructurado, él era rey, tomaba sus decisiones, los protegía, sus cosas, pero ahora su propia supervivencia depende de él. El cómic hace un salto en el tiempo de 2 meses, pero luego te introduce un flashback de hace 2 meses atrás, de cuando Volstagg y los demás huyeron en esa primera aparición de Loki, mientras Thor iba buscando a los Vengadores. Es un poco confuso, porque al menos a mí me hizo creer que había algún tipo de agujero en el guión, pero no, está todo bien explicado, solo que
contado de una forma un pelín confusa. Porque te hacen un salto para adelante, para atrás, hay como huecos que dices, han pasado muchas cosas en estos 2 minutos que has estado afuera, te lo voy a comprar, pero... Y luego te lo empiezan a contar más adelante, pero haciendo unos saltos un pelín raros, pero se entiende y no hay ningún problema en ese sentido. Sí que es cierto que en este cómic os vais a encontrar mucha pomposidad y situaciones un poco ridículas, como aquí, por ejemplo, en la entrada de Volstagg, Fandral y Hogun, que van a pedir ayuda a Alfheim. Están ahí los elfos haciendo sus cosas, su tiro al blanco, y se cuela pues este chulito que es Fandral y lanza un cuchillo a la flecha para partirla en dos, y ya pues les pide auxilio y les explica las cosas. Tiene un poco esta cosa de cómic añejo, de mostrar constantemente lo espectaculares que son los personajes a través de sus acciones típicas, aunque no sea apropiado. En este caso sirve para que digan, oh Dios mío, nadie tendría esa puntería salvo Fandral. Entonces ya se giran diciendo, ¿será Fandral? Y ya pues le dan paso a los personajes. Pero la verdad es que sí que es un poco raro uno. Aún así es una minucia. Son chorradas que os cuento para que veáis la propuesta narrativa del cómic, que si bien sí que es un tanto naif, no pierde nada de esa épica que llevo un rato comentando. Además que son asgardianos, son todo el rato como situaciones súper, pues eso, pomposas, ¿no? Pues ya veis cómo van vestidos, es que no cabe otra cosa tampoco. Bueno, pues volvemos al presente y se nos cuenta que Thor ha estado viajando en los distintos reinos buscando supervivientes, hasta que aquí, finalmente, acude a Alfheim y se encuentra a Volstagg, ahora el flaco, por todas las penurias que ha estado pasando. De esta manera pues se busca generar una reacción inmediata, algo parecido a lo que ocurre con Thor en Endgame, que ya solo al ver lo gordo que estaba es visible que ha ocurrido algo que le ha generado incluso un cambio físico. Pues aquí algo similar. Volstagg y su enormidad es muy característica del personaje y siempre se hace mención a ella y es famoso por ello y demás. Entonces aquí de repente verlo chupadísimo, pues genera un poquito esa sensación de manera directa, ¿no? Volstagg le relata a Thor cómo apareció Nalfgaard, que es este navío de los muertos, y cómo acabó con todos, que es esto que veíamos por aquí atrás, cuando están aquí, de repente aparece el barco y pues hace la lluvia de flechas con la que acaba con todos, y luego pues terminaron de asolar Alfheim, que a Fandral pues le arrancaron el rostro, de Sif no dejaron ni algo con lo que enterrar, y Thor por su parte pues nos cuenta que han sido unos meses de mucha batalla, donde incluso antiguos enemigos de Asgard se les han unido por pura supervivencia, que han logrado vencer a algunos de los aliados de Loki, pero que ellos también han perdido mucho por el camino. La conversación vira hacia el hijo de Thor, que es este muchacho al que Thor ya prácticamente lo ha adoptado como su hijo, que él le pregunta, porque empiezan a hablar como de que echan de menos cosas, hacen pues una pequeña charla nostálgica con un intento de sacarse una sonrisa el uno al otro en tiempos difíciles, y el niño le pregunta ya por su hermano Loki, a lo que Volstagg dice que no ose pronunciar ese nombre y tal, y Thor pues calma un poco las aguas y le explica que él estima a su hermano y que aunque debe pagar por todo lo que ha hecho, aún así le apena. Volstagg se intenta meter diciendo bueno, pero es que una abeja siempre va a picar antes de la llegada del invierno, y Thor dice que pues supone que sí, que tal. Entonces se da un poquito esta situación, nos deja volver a ver a ese Thor apesadumbrado, teniendo que tomar decisiones de las que no está del todo seguro, decisiones que no le gustan, y a su alrededor pues Volstagg, que es su amigo, intentando asegurarse de que Thor ahora es rey, tiene una responsabilidad mayor y por más que le pese tiene que tomar decisiones acorde a esto. Se nos relata el avance de Thor y de los guerreros asgardianos y todas las batallas que van teniendo a su paso. Aquí me paro y aprovecho un poquito para hablaros del espectacular dibujo que ofrece Andrea en este cómic. Tiene ese estilo naturalista clásico, al menos en lo que respecta a Thor, ¿vale? Cuando dibuja las colecciones de Thor. Luego en otras colecciones pues sí que se sale un poquito más de la línea, aunque también tiene un estilo muy característico, pero luego igual es verdad que no lo evoluciona, pero sí que lo hace un poquito más moderno, pero aquí relata toda esa aventura clásica con esas tintas, esos trazos, esas sombras que refuerzan la rudeza del personaje, esa piel, esa musculatura, esa piedra, sientes realmente los elementos que tienen a su alrededor, ¿no? Y es que es un cómic que es muy difícil de dibujar, hay una barbaridad de peleas, de conflictos, de batallas, con muchísimos personajes. Ya veis estas 2 páginas y no son las 2 únicas porque tiene muchísimas páginas de este estilo el cómic. Hay muchos personajes haciendo muchas cosas, interactuando con muchos elementos, criaturas de todo tipo, con anatomías diferentes y un sentido de la espectacularidad, de la puesta en plano, de la perspectiva escogida para las viñetas. Son brutales. Es que
Cada cosa que realiza es que no le puedes poner un pero, es una maravilla. Y no os penséis que cuando llega una parte de más narración o de una conversación flojea, porque cuando tocan escenas más pausadas, más contemplativas, ante lo que ocurre la relata con el mismo interés y ya en la acción pues es cuando se desata. Tiene unas composiciones muy dinámicas y muy potentes, incluso jugando con elementos estéticos para adornar las páginas como esos ribetes que veíamos por aquí al principio. ¿Vale? Juega con ciertos puntos y ciertos elementos, ¿no? En cómo representa a los dioses de las sombras, que luego más adelante los vemos. Son increíbles, de verdad, me gusta muchísimo. Y del color, pues igualmente he acertado. La integración del color en este cómic me gusta muchísimo. La presencia de las texturas, la jerarquía de los elementos que establece con cómo da el color, incluso a nivel atmosférico se integra cuando tiene una paleta de colores muy fría, que está muy bien dada y que casi te hace sentir ese mismo frío que ellos, ¿no? No quiero alargar mucho el vídeo tampoco hablando de este tema en concreto, pero es que no le pongo un pero al color, ni al dibujo, ni a la tinta. Incluso en esta edición, que tiene un papel poroso y que le viene incluso mejor que los satinados, que pues estos tipos de detalles se los carga un poquito, y en esta edición se realza esa potencia y la verdad que es un gustazo y un lujazo, vaya, poder tener este tipo de dibujantes para una saga tan épica. Pues en una de estas batallas descubren que Sif sigue con vida, por eso no había nada para que enterrar. No es que estuviera muerta, sino que realmente pues seguía viva y habían utilizado esta excusa para alimentar pues la desmoralización, ¿no? por parte de los supervivientes. Sí que ocurre que Valkyria muere dando su vida para salvar a Sif. Más adelante, pues la batalla continúa y están en un estado bastante crítico del combate. Y aparece nuestro amigo Bill Rayos Beta, que ha escuchado la llamada de auxilio y acude a ayudar. Thor lo deja a cargo de Asgard, a su cuidado, por lo mismo un poquito que hizo con los Vengadores, porque no quiere que muera en una guerra que no es suya, y porque así él puede marcharse a buscar una solución real mientras el pueblo de Asgard está atendido. Porque Thor sabe que están perdiendo y que la batalla no es una solución real que traiga bienestar a su pueblo. Sabe que se van a meter en una batalla de desgaste y que tanto si mueren como si ganan, lo que va a quedar tras de sí no es una vida para su pueblo realmente. Una cosa que me gusta mucho de este cómic es el carácter de Thor. Aquí vemos a un Thor rey y como él mismo dice que se siente casi más padre que rey de su pueblo. Es una situación que no puede resolver. Odín ya no está, su propia fuerza se ha visto superada, ha perdido a su familia y a todos, y lo poco que le queda no es capaz de protegerlo. Lo vemos con una madurez de afrontar esa realidad sin saber realmente qué hacer. Y aquí es donde el cómic se pone más espectacular todavía, porque esto solo va a más y mejor. Resulta que el niño aquel que antes Iron Man no pudo detectar no era real, sino que era una materialización de la fuerza de Odín, que, como dije antes, es una magia casi viva que abandonó a Thor, ¿no? Pues aquí ese niño muere y es el impulso final que necesita Thor para darse cuenta, no para darse cuenta porque ya era plenamente consciente, pero es ese último clavo en el ataúd de todo el pesar que estaba soportando Thor a sus espaldas. Y Thor, dejando a Bill a cargo de Asgard, pues se marcha a buscar respuestas, a buscar un camino que poder caminar para la salvación de su pueblo. Y entramos de nuevo a las leyendas. Thor viaja al pozo de Mimir y hace un repaso por toda la leyenda del Ragnarok y por la historia de su padre, de cómo él lo sacrificó todo para obtener el conocimiento de lo que vendrá, y ahora él pues no puede ver lo que vendrá, no sabe lo que hacer para proteger a su pueblo. Aquí, de nuevo, se materializa la fuerza de Odín en la forma física de este chaval, junto a los cuervos de su padre Odín, que son Hugin y Munin, y pues le explica un poquito, pues le abandonó porque no era digno en aquel momento, había estado utilizando la fuerza de Odín para solucionar las cosas de manera mágica y dejó de ser merecedor de alguna manera de esa fuerza. No comprendía la valía y el verdadero propósito de la fuerza de Odín, de manera que le abandonó. Volvió a aparecer en este momento de debilidad y cuando comprendió que Thor estaba en una situación en la que no se podía acercar o que necesitaba un movimiento, un empujón, pues decidió volver a abandonarlo, y ahora que ya está preparado, que está dispuesto a sacrificarlo todo por la salvación de su pueblo, se le vuelve a aparecer como una especie de guía espiritual para ayudarlo a ver, ¿no?, el devenir de los asgardianos. Y para gozar de esa visión más allá de la que se puede alcanzar a simple vista, se arranca los ojos y se cuelga de Yggdrasil igual que Odín hizo para obtener el conocimiento de las runas. Aquí a mí me falla un poco, porque Odín se arranca un ojo y Thor dice, pues también.
pero no sirve. Y le dicen que eso no es un sacrificio porque ya lo hizo Odín. Y entonces Thor dice, pues el otro también fuera. Y entonces ya sí que sirve y ya sí que le funciona y el pozo se llena y le dan la visión. Te lo justifican diciendo que ahora que ya no puede ver por los ojos, podrá ver con su verdadero ser y alguna cosa así. Y bueno, vale. Pero Thor no llega a esa conclusión hasta después de hacerlo y que se lo explique la fuerza de Odín y la propia sabiduría de Mimir. Así que es un poco como, venga, pues me quito el otro a ver si sí que se funciona. Y lo mismo con las runas. Odín se cuelga de ellas para que crean que está muerto y poder ver las runas mientras realiza los rituales, los hados. Thor se cuelga un poco porque patata, pero bueno, ahí está. Sí que es verdad que da lugar a una situación muy chula en la que Thor ya no puede ver, no sabe desenvolverse. Hugin y Munin se le ponen a los hombros a Thor y se convierten en sus ojos los cuervos de Odín, que son el recuerdo y el pensamiento de todo lo que han visto a través de toda la eternidad, como emisarios y mensajeros de Odín. Así que se lo vamos a perdonar. El caso es que este conocimiento le permite ver todo el ciclo del Ragnarok completo, le permite ver que el ciclo es eterno, que ha vivido miles de veces su nacimiento y su muerte en el Ragnarok, y con esto se plantea qué hacer, si realmente debe intervenir, luchar, dejarse morir, si nada tiene sentido porque es eterno, y se plantea si romper el ciclo y qué implicaría esto. Por eso digo que aquí al final se muestra al Thor rey, porque es un tío que ya no es solo un héroe, sino que tiene el comportamiento de Dios en todo su amplio sentido, con las responsabilidades que implica más que nunca. Total, que se decide acabar con el ciclo del Ragnarok y ahora, entre el poder de las runas, la fuerza de Odín y su propia fortaleza, es el Thor más poderoso que hemos visto y que veremos casi por entero en los cómics, vaya. Sí que es cierto que esto lo deja muy aturdido a los bordes de la muerte y entonces aquí aparece en el reino de Hel y Hel pues va a apropiarse de su alma porque no ha muerto en batalla, entonces no iría al Valhalla tampoco. Pero aparece Odín, haciendo uso de su inmensa fuerza, ¿no? Con la fuerza de Odín lo acaba salvando y se lo lleva al territorio, a esa otra dimensión, ¿no? Donde se sientan los dioses en las sombras, los dioses de los dioses. Que le vienen a decir a Thor que ya está, que está muy bien por él, que ha demostrado su valía y tienen un poquito más de respeto del que le suelen profesar a cualquier dios o mortal, pero que es inútil, que todo se va a volver a repetir y que va a volver a ser igual, así que lo mejor es que se esté quietecico. A lo que Thor les dice que sí, que se lo lleva puesto y que lo dejen hacer, que se van a enterar, que no han conocido al hijo de Odín previamente, ¿no? Como mención aparte, me gustan muchísimo estas páginas así a tinta únicamente, con los dioses, que siendo otro plano, ¿no? Pues se busca darle esta otra presencia estética y a mi parecer son espectaculares. Pena que no haya más. Y pues lo dicho, Thor va arrasando con todo, se acerca a Asgard y pues va derrotando a las huestes de Loki, al propio Loki, con una facilidad pasmosa, al propio Mango, que es pues una criatura mágica hiper mega fuerte. Ahora está bastante más debilitada porque Loki la ha estado drenando su magia para volverse más fuerte el propio Loki. E incluso después de detener a Loki, no lo mata, ni acaba con él, ni hace ninguna cosa así rara, sino que hace una cosa que a mí en lo personal me gustó bastante, que es que le quita la cabeza y se la coloca del cinturón un poco como hace Kratos con Mimir en God of War. Pues el caso es que se lo lleva, ¿no? Se lo pone encima para llevárselo y que vea cómo va a volver a reestructurar el orden de todas las cosas. Así que se marcha y empieza en su búsqueda de devolver el orden al statu quo de todo en general. ¿Surtur lo estaba liando? Pues Thor aparece y le pide que reconstruya el Mjolnir a cambio de abrirle paso hacia lo que queda de los asgardianos para presentar una última batalla final súper espectacular. Claro, Loki lo flipa, pues ve que Thor está orquestando el auténtico final y él, Loki, quería gobernarlo todo. Sin embargo, Thor lo que está haciendo es facilitar la destrucción de todo. Loki simplemente quería, pues, gobernar. No le han dejado, pues lo arraso y lo vuelvo a reconstruir. Sin embargo, Thor plantea el final inequívoco de todo, ¿no? Y es que sí, Thor empieza a mover las piezas para que todos mueran, todo acabe e incluso se acaba yendo a donde están los hados, los tejedores, y las tejedoras, mejor dicho, y encuentra la manera de destruir la tela del destino con la que tejen la historia de Asgard y de los 9 reinos. ¿Veis? Aquí vemos como ya incluso, pues al final, en este caso te cuentan que es Fenrir el que devora, se empieza a hacer más grande. En la mitología es Jormungandr, que empieza a devorar y a crecer hasta que es tan grande que devora el propio
mundo. Aquí pues te cuentan que es otro, ya digo, hacen adaptaciones de lo que son las leyendas, pero sí que nos plantea pues esa batalla final y ese final de todo, que en este caso, por primera vez, no lo comanda Loki, sino que lo comanda Thor. Lo que os venía diciendo, que llega hasta donde están los hados y encuentra la forma de destruir la tela del destino con la que se teje la historia de Asgard y de los 9 reinos. Así que, pues eso, esta vez Thor va a causar el Ragnarok, pero se va a asegurar de que no haya más Ragnaroks, que este va a ser el último. Claro, aquí de nuevo aparecen estos, los que no intervienen nunca, pues para intervenir e intentar convencerlo, disuadirlo de que lo haga, le ofrecen su respeto y un sitio junto a ellos, pero Thor pues que nanay de la China. Acaba destruyéndolo y a mí, ¿qué queréis que os diga? Me parece un finalazo con este Thor, fundiéndose finalmente con el propio cosmos, mientras reflexiona sobre todo lo que ha vivido y sobre lo que acaba de hacer, porque incluso aún en esta situación duda de ello, pero considera que al menos de esta manera todo tiene un sentido. No es un sinfín eterno de muerte y de sacrificio donde no hay un propósito ni nada importa, porque se va a reiniciar eternamente, causando un sufrimiento infinito. No puede ganar, pero puede darle paz a los 9 reinos, que como rey es su fin a lograr, ¿no? Entonces, pues, ¿qué queréis que os diga? A mí me gusta mucho este cómic. Tiene sus cosillas, claro, pero ojalá hubiéramos tenido esta carga épica en el cine. Entiendo que no puedes terminar la peli con esto, porque el UCM necesitaba a Thor en otro estado vital en ese momento, y el estado de los personajes era otro. Pero en cuanto al tono de la obra, aunque los sucesos fuesen distintos, anda que no hubiera molado esta épica, que es la característica del personaje, por otro lado. No tiene nada que ver con ese tono más tontorrón que maneja ahora mismo, ¿no? Y bueno, y cuando lleguemos, si acabamos llegando al Carnicero de Dioses, otro que tal baila, porque vaya par de cómics mega épicos de Thor, que no tienen nada que ver con su película, pero qué buenos son los cómics. Volviendo al tema, volviendo al cómic, creo que es un cómic buenísimo, que te deja deseando leer más del personaje, aunque ahora nos espera una temporadita sin Thor, porque pues aquí ha muerto. En el futuro parece, ¿no? Por lo que os acabo de decir, que acabará volviendo. Estos son cómics, nunca se muere por demasiado tiempo, aunque como editorial pasarte 3 años sin uno de tus personajes clave fue también una apuesta arriesgadilla. Pero bueno, había que quitarse personajes potentes de en medio que pudieran desbalancear bandos para toda la historia más terrenal y política que se querían contar. Luego le tocará a Hulk, pero en este caso ha tocado deshacerse de Thor. Sin duda una historia épica con un dibujo espectacular y grandes dosis de acción, e incluso una situación muy tensa que hace que el ritmo avance muy rápido, a veces demasiado, cierto. Molaría más detenerse un pelín en ciertos detalles, porque la realidad es que son súper chulos y casi no quieres que la situación se acabe, pero a medida que avanza va creciendo de manera brutal. Y que incluso casi que serviría este cómic como primera lectura del personaje, porque primero, todo lo que necesitas saber te lo va relatando el propio cómic, no necesitas conocer a nadie para entender lo que está pasando. Sí que quizá para que te afecte un poco más lo que ocurre, ¿no? Pues cuando muere Sif, si Sif no la conoces, pues igual te da un poquito más igual que si la llevas leyendo años, pero no necesitas tener un bagaje para entenderlo. Y 2, porque te va a dejar con el culo torcido y te va a dejar queriendo leer más de esto, que eso es lo que debe hacer un buen cómic, ¿no? Meterte el gusanillo, y sobre todo como primera lectura lo mejor que te puede dejar es con ganas de más para seguir leyendo. Es una pena que no haya habido una reedición de esto. Por eso también os he contado más spoilers de lo habitual, porque no es sencillo de conseguir y para que al menos pudierais seguir la pista de lo que estaba ocurriendo. Os lo recomiendo leer muy mucho, ¿vale? Si lo veis de segunda mano y no es muy caro, haceos con él. Y a ver si se anima a Panini a reeditarlo cuando lleguen a esta etapa con los Marvel Gold o la biblioteca Marvel, pero que aún le queda bastante. Pero bueno, si cuando lleguen podéis haceros con él, os lo recomiendo muchísimo porque realmente merece mucho la pena. Si no, pues siempre se puede intentar leer por otros métodos. Por mi parte, esto es todo. Espero haberos convencido de que lo leáis si no lo habéis hecho y comentadme qué os ha parecido. Si ya lo habéis leído, pues también quiero saber qué opináis de este cómic, incluso qué opinión os merece con respecto a la peli, si preferís la peli, si preferís esto, si os gustan las dos cosas por separado, que cada una tenga su tono. Suscribíos para más cosillas, dadle me gusta a la campanita y compartidle ese vídeo a quien sí que diga que la peli es mejor que el cómic, porque yo personalmente quiero conocerlo. Y no mucho más, gracias como siempre por dedicarme un ratillo de vuestro tiempo y nos vemos en el próximo vídeo. Un saludo, chao.